Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo con saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiaping. La crisis geopolítica más grave después de la Guerra Fría está azotando el mundo, dejando un fuerte impacto negativo a la economía global. La crisis alimentaria y el aumento del precio energético traen desafíos sin precedentes en la implementación de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo es la situación actual de la creciente brecha norte-sur? ¿Cuáles son los retos principales que enfrenta la economía mundial y específicamente la región latinoamericana? ¿Y cómo ve América Latina su cooperación con China, sobre todo en este entorno internacional complicado? Sobre estos temas, nuestro corresponsal en Perú, Leoní Llanos Villanueva, entrevistó al señor Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas del Perú. Veamos esta entrevista. En el programa de hoy vamos a intentar explicar y contextualizar los enormes desafíos que enfrenta la comunidad internacional en la implementación de la Agenda 2030 de la ONU, específicamente en lo que se denomina los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como bien saben, la pandemia del COVID-19 han afectado, entre otras cosas, la lenta recuperación económica que se producía en esta parte del mundo. Además, conversaremos sobre la participación de China en esta recuperación, en este reencauzamiento, llamémoslo así, de las economías en América Latina. Para ello, contamos con la participación de un invitado muy especial. Él es el señor Luis Miguel Castilla, quien ha sido ministro de Economía del Perú y que también ha ocupado cargos directivos importantes en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, señor Castilla. Gracias por aceptar esta invitación aquí en CGTN en español. Muchas gracias, Lenín, por la invitación. Bien, comencemos explicando o intentando explicar esta erosión que ha producido en las economías latinoamericanas el avance de la pandemia. Evidentemente, esto ha producido un impacto en todo el mundo, pero específicamente en América Latina, cómo ha relacionado el desarrollo con miras hacia a cumplir con esta agenda propuesta por la ONU, la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, la pandemia provocó un retroceso en el avance de los países para llegar a metas muy específicas al 2030. Yo diría que en algunos casos incluso de una década. ¿Esto por qué? Porque las economías se entraron en recesión, por un año una severa recesión. Esto distrajo recursos que venían priorizando temas muy importantes como el cambio climático, el cumplimiento de los ODS. Ahora que ya han pasado ya un tiempo, la economía latinoamericana se ha venido recuperando y en esta recuperación viene una segunda crisis que se deriva del conflicto en Ucrania, que ha hecho que los precios de las materias primas se incrementen y para países importadores esto ha afectado en gran medida la recuperación económica. Lo que vemos ahora es un proceso inflacionario muy importante que ha erosionado la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de la región. Y ahora que se entra en una nueva normalidad, se está retomando agendas tan importantes como la transición energética, entre otros, para cumplir con un compromiso global, como usted bien dice, surgido por la mayoría de países del mundo. Conversando un poco más sobre el tema de la afectación en el campo de la energía, ¿no? La denominada crisis energética y la crisis alimentaria o de inseguridad alimentaria que ha afectado a distintos países de la región. Estamos nosotros aquí en el Perú, de alguna manera, y lo conversábamos previamente, el Perú no ha sido un país afectado de manera tan significativa, pero ¿cómo analiza esta afectación en el contexto regional? Mire, yo creo que el hecho de que gran parte de los combustibles que utilizamos en el Perú sean importados y cuyos precios se hayan visto incrementar significativamente ha tenido una afectación muy importante. Ahora, si uno traslada este debate más amplio, la matriz energética peruana es bastante limpia, a diferencia de otros países de la región. El uso del diésel, por ejemplo, es muy bajo y no existe el carbón como fuente energética. Acá básicamente es una matriz que un 40% es hidroenergética, un 40 y tantos % también es termoeléctrica, que se deriva del gas natural,
y hay espacio creciente para las energías renovables no alternativas, la eólica, la solar, entre otras. El cumplimiento de las metas climáticas suscritas en el Acuerdo de París, en el caso de países como el Perú, se rige por el mejor uso de la tierra, por luchar contra la deforestación, por ejemplo, y no tanto por el uso de energías contaminantes. La economía, por ejemplo, Argentina depende mucho de esto para la producción de soja, que a su vez exportan mucho al mundo, ¿no? En el caso peruano, de pronto la agroexportación nuestra, y conversábamos también previamente, no se ha visto afectada, más bien se ha acelerado la agroexportación. Pero hablando un poco más de América Latina y en este caso de la región sudamericana, ¿de qué manera sí hay países que se ven afectados por la falta de fertilizantes? Mire, la fuente principal de fertilizantes de origen de urea viene precisamente de Rusia y de Ucrania. Entonces, las disrupciones de oferta que han ocurrido en esa parte del mundo ha hecho que el precio de fertilizantes se haya encarecido tremendamente. Se ha subido más de 100%, 150%. Y esto, obviamente, a países que importamos fertilizantes nos ha pasado una factura muy, muy grande. Hay países, Brasil, Argentina, ha tenido una afectación importante, más ellos tienen una capacidad también de oferta de fertilizantes locales. En el caso de economías como la peruana, el 100% es importado. Y lamentablemente en el país ha habido un nivel de inefectividad en licitar de manera oportuna fertilizantes para evitar de que haya problemas en la cosecha del año entrante. Entonces, esto se ha visto reflejado en el incremento de precio de productos tan sensibles como la papa, por ejemplo, que es parte importante de la canasta básica de los segmentos más pobres, especialmente en la zona rural del país. Y ante esto, lo que toca es asegurar, digamos, un suministro oportuno de un fertilizante, porque en países como el Perú, más o menos el 50% de la población está expuesta a shocks que pueden afectar su suministro alimentario. Entonces, esto es un tema importantísimo. El Perú capaz sea uno de los más afectados en Sudamérica. Esta afectación es mucho menor en países como la Argentina, como Brasil y otros. Entonces, creo que es de suma urgencia movilizar estos insumos para procurar evitar que los 7 millones de personas que están vulnerables, en el caso de países como el Perú, sufran de una hambruna. Y para esto la cooperación internacional se torna muy importante. Bien, hablando sobre los objetivos precisamente de desarrollo sostenible, son 17 objetivos que plantea la ONU y que los países firmaron, como decíamos hace un momento, hace 5 años. En ese digamos, desarrollo económico, en la búsqueda de lograr esos objetivos, podríamos hablar de bloques importantes, o 3 o 4 bloques importantes. En uno de ellos estaría la erradicación de la pobreza y todo lo que concierne al desarrollo económico que apunta hacia la erradicación de la pobreza, el tema del acceso a servicios básicos y esenciales, el derecho a la salud, la educación, a servicios básicos como la agua, luz. En muchos países de la región todavía hay deudas pendientes. Y también el desarrollo, digamos, de una conciencia ambiental, ¿no? Y políticas que se dirijan hacia ese sentido. Podríamos hablar también del desarrollo de infraestructuras, ¿no? Y algo muy importante que tiene que ver con el acabar con la desigualdad en América Latina, no solamente económica, sino en ámbitos tan importantes como, por ejemplo, la no discriminación, ¿no? En eso que le he esbozado, en esos bloques que le he esbozado, ¿cómo usted analiza la cooperación o los intentos o los esfuerzos de cooperación internacional que se vienen dando en la región, y también desde esto que se llama digamos, la cooperación sur-sur o la cooperación de grandes bloques internacionales hacia América Latina? Ahí menciona usted temas que son muy importantes porque, a ver, en la región los países que más han avanzado han sido Costa Rica, Chile y Uruguay. Han avanzado en cumplir las metas que han establecido. ¿Y en qué temas han avanzado? Justamente en los temas de cambio climático, de acceso al agua
Y donde menos ha avanzado en la región tiene que ver con temas de financiamiento de la infraestructura, tiene que ver con la desigualdad y con la mejora institucional. Y el objetivo 17 justamente es la cooperación internacional, la colaboración entre, digamos, la sociedad civil, los gobiernos, el sector privado. Y es importante reconocer que para un mayor avance se requiere financiamiento, se requieren recursos, no solamente donaciones, sino movilizar recursos del sector privado. En este sentido, la banca multilateral de desarrollo juega un rol importante. Y lo que vemos es que los bancos tradicionales que atienden a América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y otros, tienen ciertas limitaciones a cuánto pueden ellos financiar. Para dar un estimado, entre los dos bancos más o menos se prueba 25.000 millones de dólares anuales. Para toda la región. Para toda la región. La brecha es muy grande. Se ha calculado que la brecha en la región para llegar a cumplir los ODS al 2030 demanda una inversión de 450.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando casi 20 veces. Entonces, estamos muy lejos de cumplir esto. Por lo tanto, movilizar al sector privado es fundamental. Y en este sentido, hay bancos que han sido muy activos. Y un banco precisamente que ha sido muy activo ha sido el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, que no solamente tiene miembros en el Asia, sino hay muchos países no regionales miembros, incluido el Perú, incluido Argentina, Brasil, Chile, que son miembros de estos bancos que de por sí ya prestan casi el doble de los bancos tradicionales. ¿Y qué financian? Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Asiático, ¿qué financia en América Latina? Financia infraestructura, financia energía. Justamente tiene una política de ayudar a los países a cumplir los ODS. Y esto es muy importante porque no solamente es financiamiento directo del banco, sino que propicia movilizar recursos de terceros, de ahorro institucional, fondos de pensiones, fondos de seguros, para poder llegar a esta meta de financiamiento que es tan grande y esta brecha que por cumplir es significativa. Y la pandemia lo que hizo fue distrajo recursos para el cumplimiento de estas metas tan importantes a largo plazo. Entonces hay un espacio muy grande. La China ha sido un actor importante porque la China es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, ha tenido ciertas limitaciones para poder desplegar todo su potencial, todo el apoyo que puede dar China y otros países asiáticos. Y ahora lo que está haciendo es, a través de otros mecanismos, poder dotar de recursos públicos y privados especialmente para el cumplimiento de las metas de los ODS. El tema de energía, de infraestructura verde, es un pilar fundamental a los cuales la mayoría de países estamos abocados. Entonces hay una gran oportunidad de cooperación sur-sur justamente para poder cumplir estas metas al 2030, dado que por la enormidad de la brecha que persiste, va a ser poco probable que podamos cumplir a escasos 8 años del 2030 en el cual estamos. En su experiencia, usted ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y también ha trabajado en el Banco Mundial. En su experiencia, en el contexto de los ODS, ¿qué nos podría contar, digamos, en algunos países sobre financiamientos y, digamos, resultados exitosos en el logro de los objetivos propuestos por la ONU en esta Agenda 2030? Mira, donde más ha avanzado ha sido en la agenda verde, en la agenda climática, donde hay muchísimos recursos que se han puesto, recursos concesionales incluso, porque un problema de América Latina, Leonid, es que a diferencia del África o a diferencia del Medio Oriente, es una región de ingresos medios, o por lo menos era antes de la pandemia. Y la más desigual también. Y la más desigual. Pero usualmente los recursos concesionales se van a las zonas más pobres del mundo, al África en particular y a los países que están en conflictos humanitarios, en Medio Oriente, en el norte de África. Entonces, la región, el único activo que tiene para atraer estos capitales es el hecho de que puede ser parte de la solución de la problemática ambiental y climática. Entonces, gran parte de la cartera de estos bancos justamente ha sido para propiciar proyectos que apoyen a la mitigación y adaptación al cambio climático. Hay recursos que han sido utilizados para, cuando hay emisiones en los mercados de capital,
se reduzca el costo del financiamiento, si es que hay un respaldo, una garantía, por ejemplo, que dan estas entidades financieras, dado que hay mucho capital que está dispuesto a invertir en estos instrumentos financieros, en tanto haya pues un compromiso de reducir la huella de carbono. Hay muchos programas en electromovilidad, que es el futuro. Acordémonos que estamos en una fase de migrar de vehículos en base a combustibles fósiles hacia la electromovilidad. Lo que se llama el cambio de matriz energética. Correcto, en el transporte mismo, ¿no? Y hay proyecciones donde ya los autos eléctricos va a ser el futuro. Y esto también representa una oportunidad para nuestros recursos naturales. Acordémonos que un componente muy importante de los vehículos eléctricos es el cobre, es el litio, que hay grandes yacimientos en Bolivia, en el Perú y en otras partes, en la Argentina, en otras partes del país y de la región como un todo. Entonces, hay una oportunidad de acompañar el desarrollo de los países de la región cumpliendo las metas de los ODS y logrando propiciar, atraer inversiones de largo plazo y financiamiento, que hoy día es mucho más escaso. Acordemos que estamos en un mundo incierto, en que las tasas de interés están incrementándose, el costo del capital se ha encarecido, hay mayor aversión al riesgo, pero igual las metas persisten. Entonces creo que hay un espacio muy importante para la cooperación, pero no con una visión asistencialista, sino con una visión positiva, ganar-ganar, donde todos nos vamos a beneficiar si se cumplen conjuntamente los ODS. En ese sentido, saliendo quizá un poco del tema, pero me parece propicio mencionar, Perú está adscrito o digamos, se ha hecho partícipe de esta iniciativa china de la Franja y la Ruta. En 2018, Perú firmó su adhesión a la Franja y la Ruta y un ejemplo concreto de esta cooperación, llamémoslo así, de esta inversión en el que usted hace un momento señaló correctamente, win-win, en el que todos ganamos, es este megaproyecto del puerto de Chancay. Ejemplos como este, ¿creen que en el futuro realmente significarán un notable desarrollo? En este caso en particular, el efecto más inmediato es el transporte de mercancías, pero todo esto acarrea pues una serie de beneficios económicos. ¿Cree que sean propicio o sea realmente muy provechoso que América Latina pueda, digamos, llevar adelante esta iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China en este tipo de proyectos? Sin duda, porque en América Latina y el Perú hay una brecha de financiamiento importante. El ahorro doméstico es insuficiente para financiar la inversión y por lo tanto se requiere de ahorro externo. Y de ahí la inversión extranjera directa es muy importante. De hecho, China se ha convertido en un actor muy importante en el flujo de inversiones. Todavía en el stock no es el más relevante. Los inversionistas tradicionales de Estados Unidos, Europa y del resto de la región son los principales inversores, pero en el flujo, en proyectos muy importantes de conectividad portuaria, de electricidad, de recursos naturales, el sector financiero, China se ha convertido en un actor absolutamente clave. Y esto es muy importante porque el país tiene que seguir desarrollándose. Y el puerto de Chancay que usted menciona es una alternativa interesante para el Callao y puede convertirse en un polo de desarrollo en el norte chico de Lima. Ahora, esto creo que ha propiciado, en mi calidad de haber sido también embajador del Perú en Washington por un par de años, esto propició de alguna forma el temor de Estados Unidos de estar perdiendo un poquito el espacio en lo que ellos consideran su área de influencia natural. Pero acá, vamos, hay espacio para todos, ¿no? Y cuando yo escuchaba estos temores del puerto de Chancay y las inversiones chinas en muchos sectores, yo les decía, bueno, ustedes también inviertan, no actúen como el perro el hortelano, ¿no? Claro, hagan y no solamente reclamen que otros países están tomando el espacio. Y son inversiones que son muy sofisticadas, que cumplen con los estándares socioambientales de vanguardia, que es una exigencia en los mercados de capitales para financiar estos proyectos. Entonces, creo que hay una visión muy positiva y espacio para Estados Unidos, para la Unión Europea,
para Corea, para Japón y desde luego para China, para poder propiciar inversiones que beneficien a la población de esta parte del mundo y generen obviamente la rentabilidad y para los inversionistas. Entonces creo que el Perú desde que suscribió el TLC con China en el 2010 y luego el 2013 se elevó esta asociación a una estratégica. Y luego con la suscripción en la entrada a este acuerdo el 2018, creo que fortalece la relación entre Perú y China. Y esto debe ser visto como algo positivo. Perú también es miembro de la PEC, tiene en la cuenca del Pacífico un potencial de desarrollo enorme. Y creo que hay espacio para todos, ¿no? Es ilimitado, dadas las necesidades tan enormes que existen. Y precisamente en el marco de la agenda de 2030 de la ONU y específicamente los ODS, ¿qué rol específico cumplen los mercados emergentes y en particular China, en concreto con cooperación internacional en la región de América Latina? Un rol muy importante porque la asistencia oficial al desarrollo, las donaciones, ya no son donaciones hechas a la antigua, sino se utilizan para justamente mitigar ciertos riesgos y propiciar la movilización de capital privado. Entonces la concepción ha cambiado. Antes uno donaba un dólar o un yuan y movilizaba uno solo. Ahora la capacidad de movilización de recursos es mucho más amplia. Entonces, para poder escalar el financiamiento y cumplir la agenda de los ODS, que hemos visto hay una brecha muy importante de financiamiento, la cooperación se torna muy importante. Y es cooperación que está dirigida no solamente a los temas verdes, sino a otro tipo de temas, de género, temas institucionales, cómo premiar a aquellos que financian intervenciones para reducir la desigualdad, por ejemplo, que es un tema que lamentablemente persiste en América Latina, siendo esta la región más desigual del mundo aún. Ahí permítame apuntarle, hablando de desigualdad, permítame apuntarle el tema de los desplazados, el tema de los refugiados, el tema de estas migraciones, digamos, involuntarias que existen incluso hoy en día en nuestros países, en plena región. Es un tema muy complejo porque vemos dos tipos de migraciones. Vemos migraciones al interior de los países de América Latina. En el Perú, por ejemplo, tenemos a 1 millón de refugiados venezolanos. En Colombia hay 3 millones o más. Y esto lo que hace es, le somete a un estrés muy fuerte a la provisión de servicios públicos y desplaza puestos de trabajo. Pero también un fenómeno a la inversa. En los 60s o en hace 50 años se veía procesos de migración del campo a la ciudad. Y ahora estamos viendo a la inversa, ante el incremento de la pobreza urbana, producto de la pandemia y los años de bajo crecimiento económico. Mucha de la población migrante de origen rural está regresando al interior del país. Entonces, estos fenómenos lo que van a hacer es que implican una mirada distinta justamente a las zonas rurales del país, al interior del país. El Perú acaba de tener hace poco elecciones regionales y locales. Las capacidades son bajas usualmente, no se ejecutan los presupuestos públicos. Y ahí hay también una labor importante para la cooperación, para justamente financiar mejoras en la capacidad de gestión pública y en esto hay espacio para la cooperación sur-sur. Hay cooperación que viene financiada por los coreanos, por otros países. Creo que la cooperación china puede ser también muy importante en este sentido y que acompañe a las fuentes tradicionales de recursos, a USAID, a los recursos de la Unión Europea, porque nuevamente, repito, la brecha es enorme y los procesos migratorios lo que van a hacer es van a poner un desafío mucho más alto. La valla se va a elevar para estos niveles de gobierno para poder cumplir, digamos, las metas de desarrollo sostenible al cual todos nos debemos, ¿no? Y cerrando un poco ya en realidad toda esta conversación interesante sobre los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, finalicemos un poco hablando sobre la erradicación de la pobreza. Ya en su máxima expresión, hay cifras de la ONU que dicen que refieren que la pobreza extrema, bueno, digamos, aumentó en la pandemia, eso es conocido, pero mencionaba hace un rato usted que digamos, la migración se está dando a la inversa, ¿no? Y
por razones precisamente, dijo usted, de pobreza paupérrima en las urbes, ¿no? En este caso se estima, según la ONU, que hay 3 veces más pobres hoy en las zonas urbanas que en las zonas rurales. ¿Cómo aliviar esa pobreza? ¿Cómo enfrentar esa pobreza? Digamos, no pido una receta mágica, pero ¿cómo mirar una luz al final del túnel en el Perú y en América Latina? Miren, las políticas sociales han estado principalmente dirigidas a las zonas rurales, donde usualmente han estado los bolsones de pobreza en el país. Y ahí hay un problema de falta de instrumentos adecuados para atender la pobreza urbana. Todos los mecanismos de focalización, por ejemplo, en el Perú, están mucho más dirigidos al pobre rural. Y ahí tenemos un desafío importante. No hay mucha receta distinta a la que es el crecimiento económico. El crecimiento económico impulsado por la inversión, sea esta privada o pública, es fundamental para generar empleo. Lamentablemente, la región de América Latina es la que menos crece a nivel internacional, y países como el Perú, que crecía en el pasado a tasas de 5 o 6%, hoy día crece a 2 o 3%, que es totalmente insuficiente para generar la demanda de trabajo y absorber a los jóvenes que entran cada año al mercado de trabajo. Entonces, la única receta es propiciar unas condiciones de estabilidad, de claridad en las reglas del juego, para que la economía siga creciendo. El mundo se torna más adverso, más desafiante, y con mayor razón se tiene que dejar de lado todo el ruido político, la inestabilidad que lamentablemente ha sido característica de países como el Perú y otros que están también transitando por un cambio en su gobierno. Hay como una marea roja ahora que se va de la derecha hacia la izquierda, pero al margen de esto, lo principal y lo que reclaman los latinoamericanos es trabajo, y un trabajo de calidad. Entonces creo que la asignatura pendiente es cómo propiciar crecimiento sostenible, crecimiento respetuoso del medio ambiente, y que esto genere oportunidades para la población. Tenemos un desafío de política pública importante, y ahí la colaboración público-privada se torna fundamental, y evidentemente la cooperación internacional tiene un rol importante que jugar. Bien, muy bien. Entonces, queda claro que el desafío enorme que se presenta en América Latina pasa, como bien dice usted, por el desarrollo económico, pero siempre de la mano, no hay una receta mágica. El desarrollo económico va a ir a la par con las posibilidades de reducir las brechas de desigualdad en América Latina. Sin duda, esto es fundamental. Necesitamos sociedades mucho más cohesionadas, menos polarizadas como las que tenemos, y seguir avanzando, crear una clase media cada vez más pujante, que no mira el color político. Ellos miran básicamente su bolsillo, cómo le está yendo y su capacidad de movilidad social. Y esto se torna en entornos mucho más estables y predecibles. Los países que han logrado llevar a cabo políticas de Estado y continuidad en ciertos temas son los que más han progresado. Y ahí tenemos asignatura pendiente en la región. Bien, señor Luis Miguel Castilla, le agradecemos mucho por su participación aquí. Muy amable. Bien, Chachapín, te doy el pase desde nuestros estudios nuevamente aquí en Lima. Esperamos que hayamos tenido una conversación interesante con el señor Castilla. Esperamos poder nuevamente compartir con ustedes una próxima edición de Diálogo. Hasta la próxima. Muchas gracias a Leoní Llanos Villanueva, que nos ha traído esta entrevista. El señor Luis Miguel Castilla mencionó las crecientes inversiones de China en América Latina y las considera como un factor muy positivo para el desarrollo de la región, sobre todo en el sector de las infraestructuras. Como países en vías de desarrollo, China y los países latinoamericanos enfrentan muchas tareas comunes en cuanto a la realización de las ODS de la ONU, lo que crea un mayor espacio de cooperación entre ambas partes. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.